Hola, buenas tardes. Damos inicio a la actividad de la tarde en el Congreso. Eva, adelante, por favor, gracias. Bueno, aquí en esta hermosa tarde primaveral, viendo temas que hacen a nuestra praxis, el título de la presentación es Momentos de incertidumbre durante nuestra praxis, parte del intercambio científico ibero-latinoamericano que llevamos adelante hace tiempo. Solamente voy a leer un sueño y todos los aportes de alguna manera van a ir confluyendo, tomando algunos datos. Este fue un material que se trabajó en etapas durante el intercambio. Se largó con el sueño y cada uno fue armando algo, o sea que estamos habituados a trabajar desde ahí, ¿sí? Desde un poquito y no algo clínico para cerrar la teoría, sino poder ir construyendo de alguna manera un paciente alrededor de ese paciente, ¿sí? Bueno, nos acompaña nuestra querida María Angélica Pacheco, miembro adherente de APA, especialista en niños y adolescentes. Un encuentro no muy largo el nuestro, pero bien frondoso, ¿sí? En los pocos encuentros que hemos tenido. Bueno, vamos a empezar con la lectura del sueño. Voy a leer un aporte que durante el intercambio hizo Leonardo Peskin y unos fragmentos que también aportó Jaime Spilka. Luego continuará Marcelo Tollos, Javier García Castiñeiras y Jorge Cantor. Comienzo con el sueño, que tiene unos versos de Borges. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra. Al tiempo de iniciado el análisis, Laura relata un sueño. El sábado tuve una pesadilla terrible que me tuvo mal todo el fin de semana. Yo antes no soñaba, no sé, desde que empecé este tratamiento ya van 2 sueños que me despiertan muy mal. Pensé en contárselo a mi mamá, pero me dije que la iba a hacer sentir mal y no se lo conté. Ayer no aguanté más y se lo conté a mi amiga. Era el Día de los Muertos, íbamos con Juan, mi pareja, y con María, mi hija, al cementerio. Caminamos hasta llegar a la bóveda de la familia. Por el camino había un montón de gente visitando a sus muertos. Estos estaban en los cajones sentados, charlando con los familiares. Así llegamos al lugar donde estaba María. Este es un lapsus alrededor del cual se enreda mucho de lo que vamos a escuchar, ¿sí? Es el nombre de su hija María en lugar del nombre de su hermanita muerta. Un señor trae un cajón pequeño dentro de una bolsa de nylon. Lo trae parado. Lo abrimos. Aparece una toalla muy blanca con broches que la cierran. Juan me ayuda a sacar los broches. Desde abajo la toalla se va levantando. Era impresionante. Fue terrible. La que aparece soy yo. Lo pienso y todavía me espanto. Nos ponemos a hablar con ella. Juan trata de levantarla para sacarla y yo lo ayudo. La que está ahí es mi hermanita muerta, Margarita, que nos dice: yo quiero irme con ustedes. Yo le contesto: acá es tu lugar. Margarita se levanta. No puede salir. El cajón empezaba a cerrarse. Era una desesperación por sacarla. Juan hacía mucha fuerza. La tiraba del brazo. Estaba desencajado. Yo también me veo así. María estaba cerca.
sentada en el piso jugando con algo. Fue impresionante. Era yo. Tenía mi cara triangular, el pelo negro, como yo. Era un bebé, pero hablaba como un grande. Dicen que era tan parecida a mí. Le digo, hace un rato de silencio ahí, ¿sí? Al relatar su sueño mencionaste el nombre de tu hija en lugar del de tu hermanita. Eso de la muerte de un hijo, continúa, es algo de lo que no se puede salir. En mi casa, mis madres tienen una pared con la foto de todos sus hijos. A los 3 años, en el cuarto lugar, hay un angelito. Estamos todos. Nunca pude entender que alguien nazca y se muera. Todavía no puedo aceptarlo. Con mi hija, no puedo dejar de pensar que algo le va a pasar. Me despierto varias veces de noche y necesito mirarla una y otra vez. Si se va con el padre, la llamo hasta que la pone al teléfono y la escucho. Quiero agregar que siendo muy joven tuvo esta niña y al poco tiempo se separaron del papá. ¿Sí? Este es el sueño. Y aquí viene un aporte, propuesta de Leonardo. Toma una frase de Freud de 1911 en un escrito que es el uso de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis. Está en el tomo 12 de la versión de Amor-Rorto. Dice Freud, entre comillas, abogo, pues, porque en el tratamiento analítico la interpretación de los sueños no se cultive como un arte autónomo, sino que su manejo se someta a las reglas técnicas que en general gobiernan la ejecución de la cura. Cierre de comillas. A partir de esta propuesta, dice Leonardo, podemos hacer el ejercicio de conjeturar interpretaciones sobre este sugestivo sueño, pero como si fuese una pieza literaria o una obra de arte. Pienso en el Ángelus de Millet, que inspiró a Dalí a hacer tantas versiones vinculadas por muchos a la cuestión de un hermano muerto antes de que él naciera y llevaba su mismo nombre, hermano de Dalí. El Ángelus de Millet es un cuadro enigmático que abre la pregunta acerca de qué hay en ese cesto. Se supone para muchos que un niño muerto. En el lugar de la foto, la hermana muerta, en el lugar de la foto de la hermana muerta de Laura había un angelito. Un sueño tiene varios niveles. Esto se superpone si se entremezclan los diversos mecanismos que todos conocemos: condensación, desplazamiento, figurabilidad, elaboración secundaria. Siempre quedan dudas si lo que organiza éticamente un sueño es el deseo, como afirma Freud en el libro de los sueños, o es el trauma, como dice luego en Más allá. Si consideramos como paradigma del sueño de la inyección a Irma, vemos cómo se va avanzando en el transcurso del sueño desde un nivel a otro, desde lo mundano hasta lo irrepresentable. Creo que en este sueño está esto en juego. Laura, entiendo que está honrando a su hermana muerta. En ese sentido, partimos de una escena comprometida emocionalmente en el cementerio en el Día de los Muertos, tal como nos puede acontecer a cualquiera de nosotros en esas circunstancias. Pero se produce un avance en el propio sueño hasta que aparece ese cajón, como señala Jaime Spilka, erecto,
quizá marcando lo que está muerto al estar erecto, aún está vivo. Y como dice Marcelo Tollos, muerto vivo, y agregaría, como un universo de muertos vivos, ya que todos los que visitaban a los muertos dialogaban con ellos. Recordemos las tradiciones, como en México, de visita a los muertos en el Día de los Muertos y la idea de un vínculo posible con ellos. Repasemos el movimiento que va desde el lapsus en la mención del nombre de la hija al hablar de su hermana, más el hecho de verse a sí misma como la muerta en el intento de rescatar a la muerta que termina la frase resignada de que tiene que quedarse allí. Esta secuencia evidencia un laberinto de espejos narcisistas para evitar ver lo horroroso, los restos cadavéricos, que en definitiva muestran los restos de un duelo en curso aún vigente. Vinculado a Borges, la figura del doble, de un otro, que en definitiva soy yo mismo. Siendo que el yo es siempre un espejismo, viene bien para este caso. Los padres se alimentaron con sus propias dificultades, que Laura no se diferencie de Margarita, por ejemplo, viéndolas tan iguales, tal como acontece con la muerte de seres queridos, en que persiste el resto real, nunca del todo resuelto. También es evidente lo que luego Laura misma dice, que este sueño une el nacimiento con la muerte, el desgarro del nylon como la membrana amniótica y el movimiento de nacimiento convertido en muerte que hay que aceptar. Entiendo que el diálogo con Margarita es cuando la simboliza, acude a sancionar cierta discriminación entre lo vivo y lo muerto. La relación entre la posibilidad de simbolizar y la muerte detendrían las aspiraciones narcisistas a que no haya falta. Falta, muerte y castración, sabemos que son conceptos solidarios y claves en el trabajo de duelo. Quizás el sueño evoca cómo la idealización narcisista dificulta la aceptación de la muerte. En definitiva, Laura está reabriendo un duelo que probablemente condense más de una pérdida y plantee el difícil tema de subjetivar la propia muerte. Para los que no conocen la mecánica de estos intercambios, aparecen varios nombres porque va haciéndose una rueda donde alguien contesta a otro, ¿sí? Eso es lo que tuvo de rico y tiene, y por eso cada tanto tratamos de rescatarlo, ¿sí? Bueno, voy a leer unos parrafitos de Jaime Quilca, que fue un intento, apenas teníamos el sueño por ahí nada más. Es interesante el caso de Laura, que nos invita a fantasear libremente sobre su sueño. No sabemos qué la trajo al análisis ni cuáles son sus síntomas, pero parece importante remarcar ciertas cosas de su discurso. El deseo de contárselo a mamá, a la madre, y el temor de preocuparla. ¿Qué querría contarle y qué preocupación quería evitarle? Es evidente que la muerte de la niña se resignifica en una precu donde seguramente está en juego toda la cuestión de la castración fálica infantil. Lo que se levanta y se yergue en el cajón, la duda en el lugar que está y cuál es el lugar que le toca, etc. Creo que sobre un hecho empírico se concluye una fantasmática de un problema universal. ¿Qué es ser en lugar de no ser? ¿Qué es estar vivo en lugar de estar muerto? ¿Cuál es el significante de la vida y qué relación guarda con el significante fálico? ¿Cuál es el lugar que ocupa el que está vivo frente al lugar vacío del que no lo está? ¿Cuál es el lugar que ocupa la sexuación? ¿Cuál es la relación de la castración con la muerte? Bueno, para los que escucharon a Jaime en el Congreso de FEPAL, seguramente algo de esto les resonará
en eso tan bueno que llegó a aceptar. Bueno, ahora vamos a darle entrada a Marcelo Tollos. Marcelo, nuestro querido Marcelo, psicoanalista, miembro titular de APA y full member de IPA, ex jefe del servicio de psicopatología del Hospital Diego Thompson. Entre sus publicaciones destacamos la de 2016, Sustancia Freud, y como subtítulo, sobre el psicoanálisis y su lugar entre las ciencias. Un riquísimo libro que los invito a leer o ojear. Así que bueno, adelante, Marcelo. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Eva, por la invitación, por la presentación, por sostener este espacio tan peculiar y rico como es el intercambio con colegas de Latinoamérica y de otros lugares también, por ejemplo, Jaime Spilka, ¿no? Y bueno, un gusto estar en esta mesa con colegas y amigos de Latinoamérica, con quien vamos y espero que podamos compartir y debatir. Decía Jaime que no sabía qué es lo que le había traído a Laura al análisis. Ese intercambio continuó y vos recordarás, Eva, que agregaste más datos, y entonces nosotros sí sabemos por qué es lo que la trajo a Laura al análisis, que fue un cuadro de trastorno alimentario grave por el cual estuvo a punto de ser internado. Y esto lo tengo que mencionar porque es el lugar de entrada que yo elegí o que me eligió a mí, no sé. Por ese lado entraré. En los trastornos severos de la alimentación, el paciente se ubica fuera de la serie filiatoria, de la cadena generacional que le ha tocado en suerte o en desgracia, según lo querramos ver. Esa cadena filiatoria, en muchos casos, y creo que acá lo vemos, se parece, por lo menos por momentos, en los momentos más agudos, más complicados, a una cadena alimentaria, en donde alguien puede devorar al que le sigue o puede ser devorado por el que lo precede. Laura trata de ubicarse en esa cadena renegando de los hábitos de la alimentación de su cultura familiar. Estos hábitos son, junto a la lengua materna, quizás los dos sujetadores principales de un individuo a lo social, al socio familiar en el que ha nacido. Cuando un sujeto se reduce a quien acepta o rechaza las pautas alimentarias familiares, deberíamos pensar que necesita de esas referencias básicas del orden de la necesidad biológica para orientarse respecto al deseo del otro. No está claro para qué lo quieren, para qué lo han querido o lo han rechazado. Cuando, como en el caso de Laura, se asocian a estas dudas sobre el amor de los padres, la cercanía ominosa de la muerte, la angustia desborda demasiado la capacidad de simbolización y nos encontramos muchas veces, no podría afirmar que este sea el caso, pero no me extrañaría, en casos donde la melancolía y el vacío predominan como fondo subjetivo. Es por eso que la capacidad de soñar de Laura debe computarse como un dato de buen pronóstico. En el sueño que se nos presenta, notamos con claridad tanto la confusión sobre su lugar en la cadena filiatoria, como la búsqueda de caminos para incorporarse a esa estructura. El haber sido madre, la presencia de María, es el recurso temible por el que ha optado. Esa niña la ha convertido en madre y le exige otros esfuerzos diferentes de la tarea imposible de ser mirada por una madre que mira para otro lado, la mamá de Laura. Un lado que no le señala el deseo hacia el otro, sino el estar capturada en un duelo y resuelto por Margarita, la hija que perdió siendo recién nacido, hermana de Laura. Margarita, Laura y María parecen entrar en una cadena fraterna sumamente riesgosa, registro contratransferencial del peligro que ha tenido la analista.
Cuando vigila la vida de su hija por las noches, se pone en escena esta repetición automática que amenaza con la posibilidad de que sea María la destinada a morir en la nueva generación que Laura ha inaugurado. Pero como bien señala Javier, te acordarás Javier en tus comentarios, María en el sueño juega al costado de la escena espantosa del sueño. Si María juega, hay esperanzas en el deseo de madre de Laura. Javier reparaba, te acordarás, en esta cuestión de que María está jugando, y yo creo que a Leonardo Peskin, además del ángel que vos señalabas, Eva, que puede haberlo inspirado en su asociación con el Ángelus de Millet, también puede estar esta escena de la niña jugando, a diferencia del niño muerto en el cesto. Ustedes recordarán que el Ángelus de Millet son dos campesinos, una pareja de campesinos, que están al atardecer, a la hora del Ángelus, y hay una canasta que efectivamente Dalí se encargó de investigar qué podía haber ahí adentro, con la conclusión de que había un niño muerto, ¿no? El niño muerto en la cesta que está a los pies de la pareja, en el lienzo, descubierto gracias a esta obsesión de Dalí, es un testigo ominoso que debe ser disimulado, tachado, oscurecido por el pintor. Es un resto inasimilable en la cadena filiatoria, religiosa en este caso, mostrado al querer ocultarlo a la mirada divina, quizás temiendo su ira, aunque en realidad lo que se pone en juego es la castración del otro, su falta. Lo que Laura dice: nunca pude entender que alguien nazca y muera. Es decir, cómo el otro tolera, como Dios tolera estas cosas. Bueno, esto me hizo acordar distintas referencias de la tragedia. Creo que hay un fondo de tragedia en esta historia, muy claro, un temor, es dicho muchas veces, ¿no? Temo a que se cumplan ciertas desgracias. Me ha hecho acordar primero a Abraham, Isaac, y el sacrificio de Isaac, que finalmente es detenido por Dios. Y también me hizo acordar a Ifigenia, que es la hija de Agamenón, en la guerra de Troya, que tiene que ser sacrificada, y también ahí hay un borramiento, ¿no? Como en el Ángelus de Millet, porque después las distintas referencias a ese momento, en donde Agamenón para algunos efectivamente sacrificó a Ifigenia, en algunas versiones se relativiza eso y se dice que no fue así, que finalmente, como Isaac también fue salvada a último momento, porque realmente es difícil de soportar que un padre, en este caso un padre, no una madre, sacrifique a una hija. No sé cómo, Maru, estamos con el tiempo, o Eva, perdón. ¿Sigo un poquito más? Bueno, respecto del duelo, yo creo que Laura está como en un stand-by, está suspendida a la espera y atrapada de algún modo en el duelo de la madre por Margarita, por esta hija de la madre, hermana de Laura, que muere prácticamente al nacer. Creo que esto es muy claro, ¿no? Como ella está atrapada en ese duelo en suspenso, en ese duelo en ese duelo donde ella teme que haya se me ocurrió decir un enroque, una figura del ajedrez, un enroque por su propia hija, y que en la cadena generacional sea el don desgraciado que ella tenga que hacer, el don trágico que ella tenga que hacer, sea María, que teme, bueno, una referencia muy directa, que la mira a la noche, o le pregunta al padre cuando está con el padre si vive o no vive. Y como última cuestión, esta cuestión de la muerte, yo creo que se me mezcló bastante con lo que estamos viviendo, la pandemia y todas sus secuelas, en donde el tema de las muertes y la forma en que se está enterrando a la gente y toda esta parte es especialmente trágica para mí, es algo que me ha atrapado. Entonces me acordé de un libro de Tomás Eloy Martínez, que él escribe cuando se tiene que exiliar en Venezuela, en la época de la dictadura argentina, 75, 76, 77, por ahí, que se llama Lugar común, la muerte. Y él en ese libro toma distintas crónicas y relatos sobre situaciones de muerte de muchos escritores y los analiza con mucha lucidez. Sin embargo, con esto termino,
recordando lo que le tocó vivir y lo que estábamos comenzando a saber de las muertes en la época de la dictadura, se refiere a la banalización de la muerte, a los secuestros, a los asesinatos, las desapariciones, y dice: concedí que la muerte era, como la salvación o la tortura, un privilegio individual. Ahora sé que ni siquiera ese lugar común nos pertenece. Yo creo que el temor como creo que fue mencionado por Eva, no recuerdo ahora a propósito de quién lo decía, uno de los móviles del sueño es ver o intentar o luchar por ver si ella puede ser o podrá ser dueña de su propia muerte. Si su propia muerte le va a pertenecer o va a quedar capturada en los designios trágicos de esta historia familiar. Bueno, finalmente creo que la instalación de ella en la transferencia, el comienzo, aunque sea de un trayecto del análisis, es también un signo de buen pronóstico, tanto la transferencia de un sonalista como la capacidad de soñar. Bueno. Micrófono, Eva. Sí, Micrófono. ahí estamos. Te decía que en el título, Momentos de Incertidumbre, yo soy bastante dispuesta siempre a lo que venga, pero eso fue desde mi larga práctica psicoanalítica, un momento de la indicación era internarla, cosa que nadie quería, y fue un tiempo. Y otra vivencia muy clara fue cómo me costaba sacarme de la cabeza a la niñita. Esas dos cuestiones que tuve muy en cuenta de su material de hace décadas, que llegué a supervisar a alguien que conocía mi manera de trabajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo de tragedia tal cual, tal cual. Sí, yo. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Javier García, nuestro querido Javier, que ha hecho tantas cosas por Latinoamérica. Quiero aclarar que en este intercambio hidro-latinoamericano estaban presentes todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y el escrito inicial de este último intercambio lo hizo Jaime, un par de páginas. Javier, miembro titular didacta del APU, expresidente del APU, es director científico de FEPAL, primer director de ILAP. Y eso sí, creo que tenemos que subrayarlo. ILAP es algo muy importante para lugares donde no hay los suficientes psicoanalistas para que se forme un grupo. Y las personas pueden formarse con algo de distancia, mucha no, y ser directamente miembros de IPA. Toda una organización que ha llevado exitosamente adelante Javier García. Gracias, Javier. Premio IPA del 2013, es rector del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis. Bueno, Javier, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eva. En realidad contigo compartimos hace mucho tiempo, igual que con los demás, el grupo ibero-latinoamericano de intercambio. Gracias a Mirta también por la invitación, a Mirta Goldstein. Es un placer estar en la mesa acá con ustedes. Yo voy a tomar otro perfil, incluso del que yo esperaba, porque no va a ser el perfil de las intervenciones que tuve en el grupo, sino que pensé cómo se planteó esto de que tampoco íbamos a hablar mucho del material clínico por medio de esta vía. Pensé a partir del sueño, a partir del material, tomar el tema de las incertidumbres ante lo real, lo llamé al texto, como un pretil, un perfil, digamos, muy fino que aparece en los análisis, que cada vez más aparece en los análisis, en relación con la presentación, como ya han mencionado Eva y Marcelo, de esta paciente, en donde el analista dudaba si podría tomarla, podría seguir el análisis, si podría estar en análisis, porque había un grado de presentación de síntomas somáticos y
actuaciones y estaba la internación ahí de por medio, que hacía dudar de que realmente las condiciones de un análisis pudieran plantearse. Entonces, creo que esta situación, tanto como motivo de consulta como pregunta de los analistas, es bastante frecuente hoy en día y me lo planteo como un perfil para tomar. Incluso recién cuando escuchaba que leías el texto de Leonardo, cuando él trae los momentos de Freud en que el sueño se puede ser organizado por el deseo o por el más allá del principio de placer, pulsión de muerte, ¿no? Y también cuando lo vemos en otros autores aparecer como una expresión imaginaria y simbólica, pero también aparecer después vinculado con la psique, con la repetición, con el goce, como hay dos momentos que marcan un perfil y un pretil donde lo simbólico puede darse o no en cada situación, y es muy difícil de precisarlo ese pretil o ese perfil. Por ejemplo, una náusea o un vómito lo podemos escuchar como un síntoma psicoanalítico, lo mismo que la delgadez anoréxica de esta paciente, pero también suelen estos síntomas insistir como hechos somáticos, de acuerdo a la definición de síntoma médico, sin poder entrar en un sistema de relaciones más o menos simbólicas que permitan distintas imaginarizaciones, fantasías y relatos a partir de ello. Hay muchas teorías que trabajan estos temas, como en los pacientes psicosomáticos también, pero también lo que se ha llamado trastorno de simbolización. Sobre esta definición, que me interesaba hacer un pequeño rodeo, la expresión trastorno implica que debería haber una simbolización normal, porque el trastorno señala que algo debería hacerse de determinada forma que no se está cumpliendo. Es la alteración de la normalidad del trastorno. Es un concepto normativo, de modo que si no hubiera trastorno, todo lo que tendríamos que disponer a nivel simbólico y en sus distintas imaginarizaciones, como si todo pudiera entrar en este registro simbólico imaginario. Y en verdad nosotros sabemos que lo real excede infinitamente lo simbólico y nuestros relatos son apenas una pequeña telaraña en la inmensidad de un universo, no solamente obviamente de palabras y pensamientos, sino de cosas que nos exceden. Este exceso de lo real sobre lo pensable y entendible es abrumador y es lo que me lleva a titularlo como incertidumbres ante lo real, en la experiencia analítica. En esta medida, pensar que hay un sector del aparato psíquico, como a veces se plantea, que puede no disponer de represión, sino de decisiones, un sector no representado, no simbolizado, o definido como un funcionamiento de pensamiento operatorio, sería, en mi opinión, como pretender incluir en una idea de aparato psíquico lo real inabarcable, limítrofe, esto real inabarcable, de otro sector reprimido, simbólico, con inconsciente y síntomas simbólicos, como si fuera posible poner estas dimensiones tan diferentes en una misma casa. Freud usó esa metáfora de que el oso blanco y la ballena no podían encontrarse jamás por estar en diferentes hábitats. ¿Se escucha bien? Sí. Ahora bien, vuelvo al tema de las presentaciones con actuaciones conductuales. Y en el cuerpo, y en las nociones de síntoma, a las que refería al principio con estos pacientes. La intensa astenia de esta chica, el adelgazamiento, los rasgos melancólicos, a los que aludía también Marcelo como el trasfondo de esta anorexia, armaban un contexto que el analista veía con dudas la posibilidad del análisis. Entonces tomaré la situación de incertidumbre como pretexto para pensar las zonas límites del análisis, donde lo real no cede en hacerse en actos sin escribirse como inconsciente, de modo de poder armar algún relato a partir de esos enlaces. Esto no sería el caso del síntoma conversivo, pero sí lo es de las manifestaciones somáticas variadas que solo pueden ser definidas como síntomas en el sentido médico,
lo que en la semiótica se acerca más al concepto de señal o signo natural. En cambio, el síntoma psicoanalítico, Freud mismo lo definió como símbolo. El síntoma médico tiene una relación de contigüidad con lo que lo causa, como la fiebre y la infección, o el ejemplo del humo y el fuego. El síntoma psicoanalítico, en cambio, tiene una relación de sustitución simbólica, donde lo sustituido no es disponible porque está inconsciente. Me parece que entre estas dos cosas también oscilamos con las presentaciones en estos pacientes. A diferencia de cómo se planteaba Freud la pregunta en relación a la represión secundaria, que es cómo hacer consciente lo inconsciente, aquí podríamos formularla a la inversa. ¿Cómo hacer inconsciente lo consciente? ¿En qué medida esta es una pregunta que puede hacerse desde el psicoanálisis, que parece partir de un inconsciente infantil de pulsiones sexuales parciales reprimidas, que se forma de una vez y para siempre y que está allí agazapado para surgir desde las profundidades? Pues bien, quizás tengamos que replantearnos, como ya lo han hecho otros autores, este inconsciente tanto por lo definitivo de su constitución en la primera infancia como por su existencia en algún lugar de las profundidades. Y quizá también podamos replantearnos su origen mítico y nilo tempore en una represión originaria pensada a la vez como necesidad conceptual y como mito de origen del inconsciente. Abrirnos a considerar que la represión originaria se sigue dando como fijación de lo real de la pulsión a un representante representativo o significante que viene desde la experiencia con otro en la cultura. Y entonces el inconsciente se produce en cada momento de represión originaria como contrapunto al concepto de retorno de lo reprimido en la represión secundaria. Cada etapa del desarrollo libidinal descrita por Freud podría ser una oportunidad importante de represión originaria, tanto por producción de resignificación de las anteriores, como por producción de inconsciente. Visto así, el carácter originario sería no en un sentido temporal, sino como operación lógica de producción de inconsciente. Freud, en 1937, Análisis terminable e interminable, escribió: la rectificación con posterioridad del proceso represivo originario, lo cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. Es poco leído y poco citado esta frase, ¿no? Debemos leer bien que no se está refiriendo al trabajo clásico sobre la represión secundaria, sino sobre la represión originaria. Lo dice explícitamente. Proceso represivo originario. El hiperpoder se sitúa en el factor cuantitativo, es decir, en la excitación real de la pulsión, el Reiz, eso que podría fijarse en parte a representaciones en carácter de representantes de la pulsión, en significantes materiales, pero organizados simbólicamente. De modo que algo de lo real pulsional se engarza y podrá circular por cadenas simbólicas. Algo. No es este un proceso como el que se describe en la represión secundaria, sino en la originaria, y es esencial a todo análisis, favorecer esta captación de lo real por lo simbólico, siempre como un resto. El hiperpoder cuantitativo siempre excede las posibilidades simbólicas de fijación, sustitución y circulación, lo que constituye el carácter traumático de lo real de la pulsión. La rectificación con posterioridad enfatiza, que es lo que trae Freud, la importancia del mecanismo de la resignificación a precu. Quizás sí podemos discutirle a Freud que se trate solamente de una rectificación de algo ya habido, sino que también se pueda seguir escribiendo una represión originaria. Plantear la posibilidad de que esta operación de producción de lo inconsciente se siga realizando. Bueno, vuelvo a referirme, porque esta fue una excursión metapsicológica, vuelvo a referirme, dime, abrí el micrófono, Eva.
No me obedece, ahí está. 3 minutitos. Vuelvo a la situación de este tipo de pacientes y la lectura del sueño. Ella dice, ella tiene un sueño, y me parece que hay algo de la producción del sueño y del comienzo de la transferencia que Eva define como la posibilidad de empezar a trabajar, que muestra como ese pasaje de que algo de lo real empieza a ser tomado por las posibilidades simbólico-imaginarias. Ella dice, tuve una pesadilla terrible que me tuvo mal todo el fin de semana. Los sueños de angustia en Freud responden a más allá del principio de placer, para retomar lo que traía Leonardo hoy sobre el motivo organizador del sueño. Contrarían el cumplimiento del deseo inconsciente y el deseo de dormir, puesto que despierta. Ella se despierta y va a ver si la hija está viva. O sea que hay en ese despertar algo de la muerte, pero también se podría pensar que hay algo de lo real de la pulsión, como esa cosa incognoscible, el resto que puede estar detrás de la idea de muerte, que le produce el despertar, porque es un hecho intolerable. De manera que el sueño podría ser una forma de interponerse con lo imposible, o con la aparición de lo real de lo imposible. ¿En qué lugar uno puede encontrarse con los muertos y charlar, sino en un delirio, en una obra literaria o en un sueño? Lo mismo que planteó Marcelo, pienso que es lo que planteó Leonardo. En Malet se da también algo de que la cesta con patatas a quienes miran los campesinos está en lugar del resto. Aún los rayos X que manda a hacer Dalí, que en realidad creo que lo que encontraron fue una estructura parecida a un ataúd de un niño, ¿no? Curiosamente yo viendo la obra de Malet, en un momento creí estar viendo las líneas de un ataúd. O sea, ¿en qué medida uno se arma también ese imaginario fuerte que viene a estar siempre en el lugar de los restos, de lo imposible de los restos? Mi idea es enfatizar esta idea, que la simbolización siempre es un proceso a medias o que se puede hacer en pequeñas medidas, el ingreso al imaginario de lo simbólico. Que esto se da con algún proceso que tiene que ver con la constitución de lo simbólico, que tiene que ver con la constitución del inconsciente. Es decir, que hay algo que cuando deja caer el resto real, se constituye como marca de lo inconsciente. Y en ese punto, el paciente empieza a ser un paciente de lo que llamamos nosotros pacientes de análisis, pero que también los análisis necesitan pasar por ese momento de caída del resto imposible para que pueda entonces trabajar esos aspectos que son los aspectos traumáticos en un análisis. Cuando algo de lo real entra en un discurso en transferencia, algo de lo traumático cede en el paciente. Eva, no tienes micrófono, Eva. Nos has dejado pensando mucho, por lo menos a mí, ¿sí? Y buenas líneas para retomar y seguir en la próxima. Bueno, Jorge Cantor. ¿Qué decir de nuestro amigo Jorge Cantor? Sociedad Peruana de Psicoanálisis. No puedo sino decir Perú en estos momentos. Lo vivido hasta hace 2 o 3 días. Las manifestaciones de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Y bueno,
Ahí estuvo Jorge Cantor, creo que haciendo, formando en todos los estamentos posibles de esa sociedad tan querida, nueva, joven para nosotros, pero tan querida. ¿Sí? Y en estos momentos, además de valorar todas las puestas que hiciste en FEPAL, las tengo muy claras, y fueron muchas, y gracias hermano argentino, porque me di cuenta que, bueno, éramos más hermanados que a través de Perú. En estos momentos tener un representante en IPA de las características de Jorge Cantor es realmente inquietante y riquísimo. ¿Sí? Así que espero que nos representes y siga representándonos. Ok, muchas gracias. Te agradezco mucho, Eva. Sin duda también agradezco la recepción que nos hizo irte hace un ratito y estar al lado de Javier y de Marcelo, pero cumplir con las expectativas, dudo mucho que lo logre, pero lo intentaré. Yo me he concentrado en el sueño, en las casi 500 palabras del texto del sueño, y a partir de ahí he trabajado mi presentación. En un primer momento que la veía, decía, esto es como ver una partida de ajedrez, y por eso me acordé ahora por lo que dijo Marcelo del enroque. Esto es como ver una partida de ajedrez, o sea, al final de una partida de ajedrez o muy avanzada, y tratar de reentender cómo todo llegó hasta ese punto, ¿no? Entonces, estaría muy difícil, así que yo dije, bueno, de lo que veo a partir de ahí diré algo, porque finalmente los sueños, como sabemos, están sobredeterminados. Entonces, tomar alguna de las líneas que nos va a llevar a lo que no podría ser de utilidad, pero sin duda no agota para nada nuestra comprensión del mismo. Entonces, voy a, si me permiten, voy a leer la parte que me toca de este tema. Entonces, mi comentario, ¿no? Al comienzo tenemos un epígrafe con 2 versos de un poema de Jorge Luis Borges. Los versos provienen de un poema titulado Una brújula. Como sabemos, las brújulas siempre apuntan en la misma dirección, y sin embargo, el hecho que se trate de una brújula la hace única en su guía hacia algo en particular. Al menos eso quiero creer hoy. La brújula de la que nos habla Borges nos acerca a Laura en los versos que nuestra autora, Eva, nos ha señalado. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra. Estos versos están aludiendo al nudo del sueño que se nos ha relatado, la idea latente que puso en marcha el contenido manifiesto. La visita al cementerio el Día de los Muertos en una escena posible en sueños, en la ficción en general, en la que los muertos conversaban sentados en sus féretros y lápidas con los parientes que los visitan. Toda una puesta en escena para llegar al lapsus que en el relato del sueño delata el sentido del contenido manifiesto. Laura no es capaz de evitar el miedo acerca de la muerte de su hija María, tal y como murió su hermana Margarita, y dice su nombre en lugar del de su hermana. El poema de Borges empieza diciendo: todas las Discúlpame, cosas son... Jorge, discúlpame, Sí. Me están diciendo en el chat de Facebook que se escucha bajo. Ajá, Si podés acercarte un poco, por favor. Voy a tratar de hablar más alto también. Bueno, muchas gracias. Está bien, ok. Entonces decía que el poema de Borges, con el que empieza este texto, comienza de esta manera. Todas las cosas son palabras del idioma en el que alguien o algo, noche y día, escribe esta infinita algarabía que es la historia del mundo. Y sin embargo, entre todas las cosas que son palabras del vocabulario de los humanos, hay una palabra que no se ha inventado para nombrar a algo innombrable. No hay palabra que la designe. Me refiero precisamente al terror que motiva el sueño de Laura, la muerte de su hija. No existe en nuestro idioma una palabra que nombre a quien ha perdido un hijo o a un hermano. La versión inversa sí tiene título conocido, huérfano. También están los viudos, quienes sobreviven a sus parejas, pero no hay nombre
para cuando se mueren los hijos, ni para cuando mueren los hermanos. Es un estado inexpresable en el vocabulario. No hay literalmente palabras. No queremos aceptarlo, no queremos ponerle nombre a esas circunstancias. Eso de la muerte de un hijo no lo puedo aceptar. No puedo aceptarlo, dijo Laura. En el poema de Borges también nos dice que no entiende el porqué de esta agonía de ser enigma, azar, criptografía. Tratemos de descifrar entonces el enigma del motivo del sueño de Laura desde el significado del personaje terrorífico en el sueño, la condensación de la niña envuelta en la toalla con broches de oro. Laura, en la imagen de esta criatura, se acerca a un punto de intercepción de semejanzas a Margarita, María y ella misma en la hermanita Bebe, fallecida, revivida. La condensación del contenido manifiesto solo alberga a Margarita y a Laura. María se suma a Laura a relatar el sueño. Por otra parte, Laura no pierde en el sueño el papel de ella misma, pero también ve que la criatura se le parece. Tenía una cara triangular, el pelo negro como yo, que hablaba como un grande. El personaje de la Bebe condensa a Margarita fallecida a esa edad, a Margarita revivida como Bebe que habla como adulta y exige volver a vivir, a Laura como la misma niña que aparece debajo de la toalla. Y aquí sucede algo extraordinario en el sueño. Laura se aterroriza al encontrarse con ese personaje ominoso. Juan, dice Laura, me ayuda a sacar los broches. Desde abajo de la toalla se va levantando. Es impresionante, fue terrible. La que aparece soy yo. Lo pienso y todavía me espanto. Ahora voy a recurrir por un momento al autor del epígrafe de este fragmento clínico, a Jorge Luis Borges. Me referiré a un texto suyo titulado precisamente La pesadilla. Voy a citar un par de párrafos del texto. Dice Borges: recuerdo cierta pesadilla que tuve. Me encontraba con un amigo que ignoro, lo veía y estaba muy cambiado. Yo nunca había visto su cara, pero sabía que su cara no podía ser esa. Estaba muy cambiado, muy triste. Su rostro estaba cruzado por la pesadumbre, por la enfermedad, quizás por la culpa. Tenía la mano derecha dentro del saco. Esto es importante para el sueño, dice Borges. No podía verle la mano que ocultaba del lado del corazón. Entonces lo abracé y sentí que necesitaba que lo ayudara. Pobre, mi pobre amigo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué cambiado está? Me respondió, sí, estoy muy cambiado. Lentamente fue sacando la mano. Pude ver que era la garra de un pájaro. Lo extraño es que desde el principio el hombre tenía la mano escondida. Sin saberlo, yo había preparado esa invención, que el hombre tuviera una garra de pájaro y que lo viera terrible, y que viera lo terrible del cambio, lo terrible de su desdicha, ya que estaba convirtiéndose en un pájaro. Todavía ocurre en los sueños, dice Borges, nos preguntan algo y no sabemos qué contestar, nos dan la respuesta y quedamos atónitos. La contestación puede ser absurda, pero es exacta en el sueño. Todo lo habíamos preparado. Llego a la conclusión, dice Borges, ignoro si es científica, de que los sueños son la actividad estética más antigua. Siguiendo a Borges, podemos decir que Laura preparó su propio sueño, como si fuera el guionista de una película que prepara la escena para que los espectadores se asusten. El espanto de ver que la criatura que emergía de entre las toallas blancas con broches dorados era igualita a ella, aunque a la vez también era su hermanita Margarita. Como sabemos, en el sistema inconsciente, la dimensión onírica es el mejor ejemplo de lo inconsciente. Uno puede ser dos o más al mismo tiempo, sin contradicción, en el mismo nivel de representación. No sabemos cómo terminó el sueño. Probablemente Laura despertó frente a lo irresoluble de la situación. Ella quería asustarse al encontrarse con que el cadáver renacido de su hermanita la contenía a ella. Pero el susto la distrae
de ver que a quien teme de poner de personaje de la niña renacida es a su propia hija. Ese susto escondía el motivo latente de su miedo, que sería el sentimiento asociado a la muerte de su hija pequeña. El significado se aclara al relatar Laura el sueño. El lapsus da cuenta del motivo latente del sueño, el nombrar a su hija en vez de la hermanita muerta. El temor a que María, que jugaba a un costado en el sueño como si no pasara nada, era el verdadero objeto desplazado del miedo actualizado de Laura, la soñante. Laura, autora de su sueño, pudo haber soñado con que la bebé que aparecía era igual a María y no a ella, pero no fue así. La hipótesis sería que eso hubiese sido demasiado para la censura. Si tal cosa ocurre en el sueño, y la niña que emerge de la toalla blanca con broches dorados tiene la cara de María, Laura se hubiese despertado inmediatamente. Más bien, Laura sí pudo darle cabida a una historia suya. La censura lo permitió desde su propia infancia, cuya efectividad actual está sostenida por el temor que le suscita la posible muerte de su hija. Ese es el espanto de la muerte de su propia hija pequeña, como un resto diurno que gatilla el conjunto de muertes en la familia de niños pequeños que se remonta a su infancia y también a fallecimientos de las generaciones que la precedieron. Entonces termino leyendo el final del poema de Borges. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra. En esta aguja azul, lúcida y leve, que hacia el confín de un mar tiende su empeño, con algo de reloj visto en un sueño y algo de ave dormida que se mueve. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy enriquecedor lo que has traído, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir a los tres, no a Javier porque me lo envió hoy, su trabajo muy completo, es muy interesante a verlo despacito, que lo que tengan escrito, no importa que sea medio borroso, medio incompleto, pero que lo manden, que vamos a ir por ahí entretejiendo algo con lo que pasa hoy aquí, ¿sí? Y les hago una pregunta a los tres, mejor dicho, primero a Maru. Hay muchas preguntas, nos dará el tiempo para darles lugar, o podemos empezar un mini intercambio entre los participantes. Pensaba si están de acuerdo, hay algunas preguntas que tal vez las pueda hacer y pueden ser también motivadoras del intercambio, son acotadas y viene a cuento de lo que vienen dialogando, si están de acuerdo. Yo sí, yo estoy de acuerdo. Bien. Bueno, aguárdenme un momento. Bueno, más allá de los saludos desde varios lugares, felicitaciones. Tenemos acá varios colegas que preguntaron lo siguiente. Cristian Lopardo pregunta para la mesa: ¿cómo piensan, si es que lo trabajaron, una diferenciación posible entre los sueños de angustia y las pesadillas? Alicia García Pena hace el siguiente comentario, nos trae el siguiente comentario. En el sueño de angustia de la madre muerta, Freud descubre el cumplimiento de deseo. Ana Rosenfeld nos dice... Perdón, María, ¿sí? Maru, se me cortó la comunicación, no escuché la pregunta, ¿la podés repetir? ¿Cuál? No sé, la última o la primera. Bueno, las dos. Repetimos. Bueno, reorganizo. Volvamos entonces. Una de las primeras preguntas las hace un colega en formación, que es Cristian Lopardo, que le pregunta a la mesa: ¿cómo piensan, si es que lo trabajaron, una diferenciación posible entre los sueños de angustia y las pesadillas? Alicia García Pena nos alcanza este pensamiento, nos dice que en el sueño de angustia de la madre muerta, Freud descubre el cumplimiento de deseo. Ana Rosenfeld
hace una pregunta dirigida a Javier, pero entiendo que es a todos también. ¿No crees que cuando irrumpe lo real en la pesadilla, el sueño se interrumpe, ya que no hay más representación? Graciela Beatriz Steinberg, bueno, además de felicitar a las 3 presentaciones, le resulta interesante el concepto de Javier, rectificación de represión originaria. Bueno, si les parece, vamos hasta acá, si da la posibilidad para que se haga un intercambio. ¿Están de acuerdo? Eso que podíamos hacer al comienzo, de que intercambiaran entre ustedes, me parece adecuado el planteo de Maru, de poder hacerlo a partir de las preguntas, ¿no? Que solo se fue dando. Bien. Pesadilla, sueño de angustia. Pesadillas, sueño de angustia, bueno, rectificación de represión originaria, nos traen el concepto del sueño de angustia de la madre muerta. Bueno, yo seguí con atención el desarrollo metapsicológico de Javier y me recordé en este esfuerzo que él hace por pensar la incertidumbre ante lo real, que es un concepto complejo lo real. Me acordé de cómo trabaja en los últimos tiempos Colette Soler, que ha sido una invitada de la sociedad uruguaya, si no recuerdo mal últimamente, este asunto de lo real, y en donde ella diferencia lo real como lo no simbolizado, o sea, lo que escapa a la simbolización constitutiva de un sujeto y que retorna de alguna manera y se puede poner en contacto, salvo que tengamos, digamos, patologías graves, donde predomine lo forclusivo, se puede poner en contacto, puede hacer cadena con el trabajo del analista mediante, con, digamos, el inconsciente simbólico, estructurado como un lenguaje, diría Lacan. Diferencia ella esto de otro real, que le pone una sigla que en este momento no la recuerdo, pero que es como, sería algo así como real propiamente dicho, o real absolutamente ajeno, que irrumpe y que creo que tiene que ver con ese esfuerzo de inscripción de lo que Javier decía de la represión originaria, en los términos que él lo trabajaba, porque es la oportunidad que hay en todos los análisis, y eso puede ser escuchado, puede ser conducido, puede ser tramitado, y si no es arrasador, de que se produzca la inscripción no ya de algo que está en la constitución, en la estructuración del sujeto, sino de algo nuevo, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que Lacan en los últimos años habla de la aparición de un significante nuevo, ¿no? Como interesante aporte para pensar que de la novedad, que de la construcción de algún aspecto de la subjetividad realmente nuevo, tenemos los analistas en nuestras manos poder producir. Creo que construir inconsciente, decía Javier, muy interesante esa temática y muy complicada, ¿no? Y tal vez esta cuestión de la diferencia entre el sueño de angustia y la pesadilla me parece una pregunta interesante, ¿no? Digamos, digo lo que se me ocurre en este momento, tal vez tenga que ver la pesadilla más con la irrupción de ese real, decididamente real, extraño totalmente a ese sujeto, y el sueño de angustia más con el real que se arme a partir de acontecimientos y situaciones por las que puede haber transitado, ¿no? Creo que la pesadilla creo que tiene más que ver con el aspecto de la tragedia, con lo que Jung diría lo arquetípico, ¿no? A lo que todos estamos ligados de algún modo, ¿no? Y que se viene diciendo desde los griegos en adelante. Bueno, eso después tengo algunas cosas que me resonó la exposición de Jorge, pero bueno, vamos por el lado de estas preguntas que Maru nos decía, después en todo caso, para no seguir abriendo, ¿no? Cosas. Sí, sí. Perfecto, Marcelo. ¿Seguimos en orden o alteramos, Jorge? No, como quieran, como quieran. Podría seguir, Javier. Sí, coincido con lo que trae Marcelo.
el concepto de lo real es el problema de tener tantos autores que hayan pensado y trabajado después de Freud con Freud mismo, es que uno ya casi no puede hablar sin hacer múltiples definiciones de lo que está diciendo, y es complicado. El concepto de lo real estrictamente no es lo que yo digo, en el sentido estricto, como algo que se pierde de lo simbólico, digamos. Acá hay mezclados conceptos de lo real con el concepto del Das Ding, hay una cosa mucho más amplia de repente en lo que yo planteo, me parece, ¿no? Porque llegué a hablar hasta del universo y de los agujeros negros, para ver lo inconmensurable, digamos, de la existencia, incluso del destino de la vida, en relación con lo humano, ¿no? Que nosotros a veces pensamos que somos el centro de una gran cosa, pero la pandemia misma nos muestra esta limitación que tenemos, ¿no? Entonces, también me parece que en relación con la capacidad de pensar y entender, nos pasa lo mismo. Nosotros agarramos muy poquito dentro de las multitudes de cosas que nos pasan, y como analistas tenemos que ver. Me parece que sí, que lo que dice Anna Rosenfeld es cierto, que se despierta cuando irrumpe lo real, y es un punto importante este despertar. Yo diría que hasta el despertar podría tomarse simbólicamente como algo de la vida y del análisis, que algún tipo de despertar tiene que dar el análisis para que caiga lo real y siga la vida, siga esta cosa de representaciones en la que vivimos. Creo que sí. No sé si hay diferencias entre sueño, angustia y pesadilla. Puede ser que lo que dice Marcelo sea razonable. Me parece que que los dos dan cuenta de la aparición de algo imposible, ¿no? Ahora, en relación a lo que planteaba Jorge, eso imposible, claro, quizás el ejemplo de la muerte de un hijo y de lo que no tiene nombre sea lo más cercano a lo terrible de nombrar lo imposible, ¿no? Pero aún así me parece que por ser lo más cercano no deja de ser una imaginarización posible de algo, porque se juntan Margarita, María y Laura de alguna forma como una especie de matriushka ahí, una dentro de la otra, lo cual da cuenta, que Leonardo lo dice, de un juego de espejos, de un juego narcisista, y ese juego de espejos de alguna forma es como los ataúdes parados, interesante, lo decía Jaime Spilka, la resignificación fálica del ataúd parado, ¿no? Estaban todos los fálicos puestos, pero en el ataúd, y uno ve después el detalle con el que habla de la toallita y el blanco y los broches, ¿no? Bueno, bueno, y frente a lo imposible de decir, nosotros también tenemos que callar, que no tiene, es imposible, es imposible. Una acotación, ¿no? Tomando esto que trajo Jorge respecto de la falta de nombre para lo fraterno, la muerte de los hijos. Hace muchos años, trabajando con familiares de desaparecidos, era como un tema poder ponerle nombre, y sobre todo en lo fraterno, ¿no? Como si fuera todavía más difícil, ¿no? Como un otro más cercano, forman parte de la misma patria, lo que sea, ¿no? Más difícil poder acercarse a una vuelta de duelo, ¿no? Fueron muchos años, hace mucho tiempo. Pero es muy importante esto que trajiste, Jorge. No tiene nombre. Bueno, adelante. Hay un par de comentarios más, no sé si quieren leerlo de una vez o quieren, yo puedo hacer una pequeña entrada y ahí seguimos. Dale. ¿Podemos leerlos? ¿Los tenés a mano, Mago? Sí, vienen en la misma línea, son acotaciones que van haciendo en función de lo que ustedes van respondiendo y van dialogando. Bueno, Anna Rosenfeld sigue en diálogo con ustedes y
nos dice que tal vez sea útil diferenciar los sueños traumáticos, intentos de ligadura de las pesadillas. También agrega, me parece que en la represión originaria el inconsciente, efecto de la pulsión, no se liga a una representación, a diferencia del inconsciente, efecto de la represión secundaria. Alicia García Pena agrega a lo que antes nos había dicho, dice, en el sueño de Freud, de la madre muerta transportada por los pájaros, descubre un gran cumplimiento de deseo. Y un último comentario que antes se me pasó transmitirles de Perla Wernick: las manifestaciones somáticas están en el lugar de la palabra es nuestro único recurso. Yo le pido a Perla, si no es así, que me mande por privado cómo es, porque me faltó una palabra y un poco reconstruí su comentario. Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, adelante. Déjame a mí empezar y ahí ustedes siguen. Sí. Un poco, digamos, juntando lo que hemos venido hablando, para hacer algún comentario. O sea, mi enfoque, no, todos tenemos nuestros enfoques teóricos, ¿no? O sea, mi enfoque teórico es de alguna manera las ideas de Mate Blanco. Entonces, lo que yo he hecho y lo que veo en el sueño, más que lo que yo he hecho, es una gran condensación. En lenguaje de Mate Blanco es una gran simetría que permiten los sueños y que nos dan cuenta de lo que pasa en la mente de las personas. Entonces, este ataúd parado, a mí, esta es mi asociación, más pensar en una momia, más de erección, y una momia que representa justo de lo que está ocurriendo en el sueño, que hay un en cada generación que ocurrir. En otro texto que nos mandó Eva, no solamente es Margarita la que fallece, sino también en la generación previa también hay un niño que fallece. Entonces, me parecía que este sueño era un buen ejemplo de mostrar cómo funciona el sistema inconsciente, donde las condensaciones y los desplazamientos nos llevan a aquellas cosas que nos producen nuestros grandes temores. Entonces, yo creo que la pregunta sobre la pesadilla y la angustia, de alguna manera, la traté de resolver antes de que la hicieran, diciendo que si en el sueño hubiese aparecido, abren esta especie de momia, ahí se despertaba y eso yo lo hubiese declarado una pesadilla. Como el sueño continuó, permitió a Laura expresar un tema, un asunto que ella tiene en su mente y que, como sabemos, estas cosas van pasando de generación en generación, pero ella la tiene en su actualidad y le da la oportunidad de continuar con este sueño de angustia, que de alguna manera es un trámite, quizás, si pensamos positivamente, la creación de nuevos circuitos que tienen que hacer con toda esa historia en la que ella le permitan, no sé, no repetir lo que han repetido las otras generaciones. Bien. Bien, Jorge, ¿no? Como la apertura que implica, porque bueno, en el asociar posterior, puesto que este es un relato inicial, mucho de lo que dice se despliega, ¿sí? Y lo que Jaime trae también en el cajón erecto, ahí hay mucho material. No sé si Marcelo y Javier recuerdan por ahí alguna parte, ¿no? Pasó tiempo. Sí, del material sí hay muchas cosas. Sí, muchas cosas que confirman lo que trae Jorge, ¿sí? Yo lo que no quería que dejemos pasar, porque me parece realmente para que nos quedemos pensando interesante, es la figura del ajedrez, que de algún modo yo rocé y tomó más Jorge, ¿no? En su aproximación. Porque me hizo pensar, bueno, por un lado podemos entender la llegada de un sujeto al mundo como la entrada en un tablero de ajedrez, cuya apertura en realidad no la decide él. Además sabemos que Freud comparaba el propio análisis con el desarrollo de una partida de ajedrez, ¿no? Y esas aperturas que a cada sujeto le pueden corresponder son más o menos fallidas. Yo creo que siempre son de algún modo fallidas, pero algunas veces son más fallidas. Hay una serie en Netflix que está de moda, Netflix, nuestro acompañante de estos tiempos, que se llama Gambito de Dama, creo, que es una chica que le tocó una apertura de su vida muy, muy terrible,
y que creo que la metáfora que utiliza esa narración tiene que ver con el esfuerzo de ella de entrar en el tablero, ¿no? Y es una chica de entrar en el tablero y poder tener sus propias jugadas, su oportunidad. Y es una chica que justamente, curiosamente, sueña con las partidas de ajedrez y sueña los movimientos que va a hacer en los siguientes torneos, en las siguientes oportunidades, ¿no? Entonces, me parecía una metáfora muy rica la del ajedrez, más allá de que acá haya algunos movimientos que ella teme estar encadenada en una jugada que termine muy mal, ¿no? Si me permite, Marcelo, solamente para interrumpirte un segundito. No, yo terminé. La palabra gambito en ajedrez significa perder. O sea, uno pierde una ficha para ganar una posición. Exactamente. El gambito de dama implicaría, si es que ese era el objetivo de esta gente en la película, es perder a la dama para poder ganar la partida. Bueno, yo de ajedrez entiendo muy poco, pero creo que es lo que ella hace. Lo que la caracteriza, claro, es que generalmente pierde la dama. ¿Sí? Entonces, en esta historia, la de Laura, el temor es que el gambito, la pieza que se está ofreciendo para seguir con la partida es la criatura, ¿no? El niño propio, pequeño, que bueno, tendría que... Por eso el tema de filicidio, en fin, de lo que habías aludido. Sí. Ahí me detengo. Sí, en algún momento de la descripción de este sueño yo digo algo así como, hay en esta historia una deuda que solo se salda con la ofrenda de otra vida. No me acuerdo en relación a qué, ¿no? Pero hay mucho de eso. Sí. Esa es la tragedia que ella teme que se cumpla, ¿no? Y sí, y lo que vos decís de la serie esa es buenísima, y leí en alguna parte que tiene algo de autobiográfico. No exactamente. Me parece que fue rectificado eso, es una novela. Es una novela, no es autobiográfico, sí. Es muy buena, muy buena. Más o menos es Bobby Fischer. Hay algo de Bobby Fischer atrás, pero... Puede ser, bien. Puede ser porque es norteamericana. Pero sabían que la actriz es argentina, ¿no? Es argentina, sí. Sí, es argentina. Se crió en Argentina de chica. Sí. Bueno. Yo coincido totalmente de que hay algo del proceso de análisis que pasa en los sueños, que pasan los síntomas, que pasa con la transferencia intensa en el análisis, que implica algo de la pérdida para poder sustituir por otras cosas, y que ahí se juega algo central de los análisis, pero de la vida de todos nosotros, ¿no? Por eso me parece que aún la imagen de la hija muriendo no deja de ser una imagen, aunque sea de las más terribles, pero lo insoportable es perder el resto, ¿no? Es no dejar ir el resto. Es una cosa curiosa esto, porque la presencia del resto de un ser querido es lo más terrible que puede haber, ¿no? Uno puede traer ejemplos como groseros, pero sería como si uno piensa que el muerto, uno puede pensar que un muerto querido de uno está en la tumba, pero si una persona va, saca los restos y se los lleva para su casa, uno ya sabe que no es neurótico. Es decir, que hay algo del orden de la pérdida y del resto, sustituido por la piedra que nombra y por el saber que está en un lugar donde no está, que es totalmente necesario. Y un neurótico, cuando se encuentra con el resto, no lo puede soportar. Me parece que ahí sí entendería la náusea, ¿no? La náusea como reacción orgánica frente a encontrarse con el resto. Bueno, de cualquier forma, lo que yo quería introducir es esta idea que me parece atrevida, pero me parece interesante, de que lo inconsciente se puede producir y que para eso es necesario perder algo y que otra cosa venga en su lugar, pero no cualquier cosa, es en transferencia y con mucha fuerza libidinal y afectiva, o sea, que haya un enganche realmente pulsional y no una cosa pedagógica, ¿no? Una cosa realmente fuerte que venga en lugar de la pérdida, pero para que el paciente quede en un lugar deseante, de alguna forma se tiene que morder la lengua con lo que no puede decir, o sea, con lo perdido, ¿no? Creo que todos tenemos en algún lugar experiencias de ese orden.
¿sí? Y también como analistas, cuántas veces nos tenemos que morder la lengua cuando vemos algo y es necesario esperar, ¿no? No se puede ahí no permitirle que llegue a su propia pérdida, a su propio resto. Eso que a veces lo sentimos, o a mí me pasa, no puedo decir corporalmente, pero con ciertos pacientes que sé que corren riesgo. Y bueno, voy pudiendo, pero es como que también hay que dejarlos llegar un poquito al borde, a los márgenes. ¿Sí? No sé si no era, ahora se me ocurrió, si no era el final del Tractatus que Wittgenstein habla de, con lo que no se puede nombrar hay que callar. Es una de las frases finales de ese texto. Y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, me parece. ¿Sí? Ahora, hay que callar no quiere decir no seguir hablando. Es en ese punto preciso que habría que callar, así como desistir, ¿no? Esa cosa, es como tolerar resignar, sí, no hay palabra para eso, ¿no? Cuando usamos una palabra ya se nos pone muy intelectual la cosa ahí. Sí, sí. Es lo que decía Jorge. ¿Alguna otra pregunta, Maru? ¿Por ahí? Sí, hay una pregunta y 2 comentarios. Ahí vamos. Bueno, Alicia García Pena trae justo a colación lo que decías vos, Jorge. Gambito de dama, se suele decir que se sacrifica a la dama. Annalí Werbin nos dice, no sueña las jugadas, las planifica como cualquier jugador de ajedrez. Y Beatriz Markman Rubins, no sé si lo pronuncié bien, hace una pregunta y dice, ¿cómo incluirían la culpa? Ahí vamos. Buen tema. Bueno, no sueña, pero las ve en el techo, ¿no? Las imaginariza y las ve en el techo, ya mira para el techo y ve la jugada ahí, ¿no? Si no recuerdo mal. Tal cual. ¿Y la pregunta se refiere a la culpa en relación a lo que estamos viendo? O en el sueño, me imagino. Sí, sí. ¿Ah? O sea, Sí, a mí me parece... Yo diría que la culpa está bastante relacionada con la posibilidad de un duelo, que me parece que esta chica no está ante la posibilidad de hacerlo, pero que lo tiene totalmente obturado por el duelo de la madre por Margarita. Entonces no está inscripta en una cadena donde pueda asumir una culpa o hacer lo que Alush dice en el trabajo sobre el duelo, el gracioso sacrificio de un duelo, porque lo que ella tiene para ceder por el momento es algo terrible, que es su propio hijo. O sea, está ante el espanto de esa situación antes que en cualquier duelo posible. Cuando uno se puede inscribir y puede ceder, diríamos, algo del objeto, pero no todo el objeto, bueno, ahí puede asumir alguna culpa, ¿no? Pero no, me parece que ella está como en las puertas de eso, ¿no? Más bien temiendo la necesidad del castigo, más bien de que estuviera, ¿no? Del castigo trágico, del castigo que no tiene que ver con nada que ella haya hecho. Exactamente. Porque lo que se ve muy claramente son las 3 generaciones, ¿verdad? Como las nombraron por... ahí están así. Pero hay una otra, la pérdida de la abuela. O sea, la madre, con una gran prole de ella, también estaba esperando zanjar con su madre una deuda. O sea que son 4 generaciones las que están en juego. En ese sentido, la culpa, lo decía con mucha claridad.
cómo yo estoy bien, tengo mi pareja, me puedo ocupar mucho más de mi hija, disfruto al salir, y por otro lado, bla, no importa, ¿no? O sea que es de gran parte, creo que en relación a los sueños de angustia, que siempre nos encontramos en alguna parte con un trabajo intenso sobre la culpa inconsciente, ¿no? Tenemos que hacer. ¿Ah? Eva, cuando se Sí. pone lo mejor del diálogo, empieza el intercambio, siguen escribiendo, me están avisando Bien. que tenemos que ir cerrando. Bueno, lamentablemente. nos damos 2 minutos cada uno para ir cerrando. Yo iba a decir que hay una parte, sí, hay una cosa de generación de mujeres, incluso cuando va a contar el sueño, dice a mi mamá, a mi amiga, a mi analista. También hay 3 mujeres ahí. O sea que es un sueño en transferencia, claramente, ¿no? Esa dirección lo está marcando y es muy importante. Después otro punto que me pareció que no lo dijeron, pero me pareció importante porque al leer el sueño no queda claro, es cuando ella dice, Margarita dice, yo quiero irme con ustedes, yo le contesto, acá es tu lugar. Y es cierto que ahí debe tener que ver con la culpa, el poder decir definitivamente eso, quédate ahí, ¿no? Acá es tu lugar, no te vengas para acá, ¿no? Quédate ahí. Me parece que la culpa le puede prohibir el decir eso, que va a ser muy importante para ella, ¿no? Claro. Pero vos, si yo no recuerdo mal, Javier, en el sueño hay una situación ambivalente, porque dice eso que vos marcas y a posteriori dice que la saca para llevársela con ella. Sí, ahí está, pero predomina el acá es tu lugar. ¿Ah? Sí, queremos escuchar eso más, ¿no? Sí, Sí. Sí. Nos da ganas de que sea así, ¿no? Sí, nos da ganas de que sea así. Sí, pero sacrificar a la hija sería un monto culpable muy importante. Es terrible, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Me encantó que trajeras lo de Borges, que había una mesa anterior de filosofía, apenas pude ver un poquitín, y también estaban con Borges, lo que escuché muy interesante, pero bueno, cuánto nos abre Borges cuando podemos dar una miradita y retrotraernos a esos tiempos, ¿no? Que bueno, todos los leímos, pero de repente estos 2 versos no me acuerdo cómo me vinieron a la mente, y sé yo cuánto, fui y lo busqué, me parecieron, esto para mí, más o menos, ¿sí? Quiero agradecerles mucho a todos, lo ocupados que son cada uno de ustedes, lo especiales que son, y que hayan podido participar, como ha podido cada uno, en estos tiempos difíciles, porque todos estamos atravesando tiempos difíciles, con complejidades, las de todos y a veces algunas más, y especialmente a María Angélica, Maru, que has tenido paciencia y me has esperado y me has echado de noche, interrumpiéndote algunas cenas, porque bueno, es todo un trabajo que se va haciendo, esto que termina en una presentación, ¿sí? Como decías, creo que vos, Marcelo, Eva sigue tejiendo, entretejiendo, no me acuerdo en qué momento. Parece que es una vocación. Y tejo sin mirar, ¿sabés? De verdad. Y le enseñé a mi nieta de 6 años. Bueno, gente. Para mí un gusto haber compartido con ustedes en esta tarde lluviosa de Buenos Aires. Bien. Para mí una gran alegría y un honor. Muchas gracias. Igualmente, Jorge. Chao a todos, gracias. Muchas gracias, gracias, Maru. Chao, Javier. Chao.